Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Jesús Álvarez Paz. Soy contadora pública y auditora. Y su catedrática me ha invitado para que comparta con ustedes el tema de la Contraloría General de Cuentas como órgano de control de los intereses hacendarios del Estado. La Contraloría General de Cuentas de conformidad con el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es la institución técnica descentralizada, fiscalizadora de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado. Al hablar de interés hacendario, tenemos que entender que el interés hacendario es precisamente todos los bienes y derechos que tiene el Estado y que motivan el control. De hecho, la competencia de la Contraloría no solamente es con los organismos del Estado, que ustedes ya conocen, sino que también con las municipalidades, con entidades descentralizadas y autónomas y toda organización o persona que reciba, invierta o administre fondos públicos. Más adelante vamos a identificar a cada una de ellas para que ustedes puedan identificar precisamente a qué nos referimos con los intereses hacendarios del organismo. ¿Cómo es electo el Contralor General de Cuentas? Como ustedes recordarán, el año pasado estuvimos precisamente se hizo la convocatoria para la postulación de 6 candidatos. Estos 6 candidatos fueron propuestos por la Comisión de Postulación, quien los calificó para poder ser presentados ante el Congreso de la República, que es quien elige por un periodo de 4 años, con mayoría absoluta de diputados, el Contralor General. Él, al ser elegido, está obligado a rendir un informe de su gestión al Congreso de la República y, por tanto, no puede ser reelecto. El 31 de mayo, está estipulado, el 31 de mayo de cada año, es cuando debe presentar ante el Congreso de la República el informe de su gestión, que incluye la fiscalización de cada entidad a la que se refiere el mandato constitucional. Pero entonces ustedes van a preguntarme, mire, pero ¿cómo puede ser el control? ¿Qué requisitos debe llenar el Contralor General de Cuentas para ser elegido? Efectivamente, debe ser mayor de 40 años, con el propósito de que tenga ya alguna experiencia, demuestre alguna experiencia en el ejercicio de su profesión. Guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, que esté en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener ningún juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años. Hace unos años, estamos hablando ya mucho, de 2000, 2001, que en ese momento se dio la elección de un Contralor General que tenía también estudios como abogado y notario. Sin embargo, prevaleció sus conocimientos como contador público y auditor para ser electo en ese momento. Derivado del mandato constitucional, pues obliga en el 232 a que la Contraloría General de Cuentas se tenga una propia ley orgánica de esta institución. Y efectivamente, en el decreto 31/2002 fue emitida la ley orgánica de la Contraloría,
Sin embargo, esta tiene un poquito de historia porque esta ley orgánica ya tenía ley orgánica de la Contraloría, pero se llamaba Tribunal de Cuentas. Para modernizar los conceptos y hacer más amplio más amplia el campo de fiscalización y de control, también se emitió esta nueva ley. Y esta nueva ley también iba en concordancia con la ley de lavado de dinero, contra el lavado de dinero y activos, que también fue emitida en ese tiempo. La ley orgánica de la Contraloría, para que cumpla su función, está organizada de esta forma. Primero, normas generales. ¿Qué funciones que le han sido otorgadas? Cuenta también con una estructura orgánica que ustedes pues ya, lo más que se escucha en el ambiente es la estructura del Contralor General y de los subcontralores. Sin embargo, por línea directa de cada subcontraloría existe un equipo de profesionales que, de acuerdo a la competencia que tiene cada uno, ejercen la fiscalización. Voy a poner un ejemplo: la Subcontraloría de Calidad del Gasto. Esta Subcontraloría realiza fiscalizaciones para precisamente establecer que algo que hayan ejecutado las de diferentes instituciones realmente llene los requisitos y satisfaga necesidades de la población. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, ustedes han escuchado últimamente que ha estado en muchas actividades de fiscalización derivado precisamente de la calidad del gasto que se ha ejecutado. Ustedes escuchan que dentro de los informes, o quizás en algún momento de su vida han tenido la oportunidad de escuchar que los informes de la Contraloría ha emitido sanciones económicas respecto precisamente de la calidad del gasto cuando se determina que esa calidad ha sido violentada. Luego, pues vamos a encontrar, como les decía, en una estructura orgánica muy definida a los auditores gubernamentales, que son los que hacen el trabajo de campo. Sin embargo, no solo somos contadores públicos y auditores los que estamos en el trabajo de campo, sino que nos asisten especialistas, por ejemplo, ingenieros, abogados, muchas de la ingeniería, muchas especialidades, porque precisamente se necesita del apoyo de un especialista en algún determinado tema. Los contadores públicos y auditores pues no tenemos el expertise en la construcción de una carretera. Sin embargo, los ingenieros pueden apoyarnos en establecer las mediciones, establecer cuando se escucha hablar del grosor de una carretera, todas esas condiciones técnicas que nosotros no conocemos, pero nos apoyamos en ellos. Sin embargo, por la ley tenemos que definir que los auditores gubernamentales son los que llevan como el nombramiento principal de la fiscalización. En relación al régimen económico y financiero de la Contraloría, pues les puedo mencionar que aparte del aporte constitucional en el presupuesto de la Contraloría para su funcionamiento, ellos también perciben ingresos propios. Esos ingresos propios devienen de las sanciones económicas que se han establecido, de la venta de algunos títulos o de autorizaciones que ellos precisamente hacen como parte de la gestión. Algunos de ustedes, bueno, no algunos, a todos les tocaría haber llegado ante la Dirección de Probidad y presentar su título para que se los autorizaran.
Eso es lo que también es un ingreso propio de la Contraloría y que fortalece su sistema financiero. Luego, pues también tiene un régimen sancionatorio, que es lo que les hablaba anteriormente, que es como a las conclusiones a las que arriban los auditores gubernamentales. Porque el régimen sancionatorio es precisamente el establecimiento de sanciones pecuniarias, pero también pueden llegar a determinar que hay un delito y que por ello es necesario presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Esto es en general como se organiza la Contraloría, como es muy resumido, pero por el tiempo no puedo, podría extenderlo más, pero en realidad en general como órgano superior así se organiza. Tiene muchísimas funciones que desarrolla y que esto pues le lleva a mantener su ámbito de competencia. Y aquí viene el dato que yo les decía, que íbamos a identificar mejor a las instituciones que están sujetas al control gubernamental. Entiéndase control gubernamental como el control administrativo gubernamental y todo lo que tenga que ver con la normativa y que influya en el interés hacendario del Estado. ¿Qué organismos puede fiscalizar la Contraloría? Bueno, los que ya ustedes conocen como los organismos del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades autónomas y descentralizadas como el INDE, como el Ministerio Público, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las municipalidades y sus empresas. ¿A qué empresas se refieren? A las empresas de agua, como ustedes conocen, en Pagua, en la ciudad de Guatemala, empresas de electricidad, porque todavía existen algunas empresas en el interior que son las municipalidades quienes las administran, pero es una venta de electricidad que es un bien del Estado y por esa circunstancia es que se le asigna a la Contraloría su fiscalización. También existen las empresas de transporte, como ustedes conocen, a la empresa municipal de transporte, EMETRA, que es también parte de los fondos que debe fiscalizar la Contraloría. Fideicomisos constituidos con fondos públicos. Se hace la aclaración que sean con fondos públicos porque son a los únicos que puede tener competencia la Contraloría, no a los fideicomisos de acción privada. Los aportes a los consejos departamentales de desarrollo. ¿Por qué? Porque estos aportes, lo que sucede es que el Consejo Departamental de Desarrollo está conformado por miembros de la comunidad del departamento donde se ubica. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué al Consejo lo van a ir a auditar la Contraloría si los consejos no son parte del Estado? Los audita la Contraloría porque son aportes del Estado a esos consejos, a esos grupos de la comunidad que se organizan precisamente para desarrollar cualquier proyecto, cualquier situación del municipio al que representan. Las entidades públicas que por delegación del Estado presten servicios, como les decía, como el INDE, que presta sus servicios a la población, como FEGUA, que presta también servicios, y por último, pues tenemos a las entidades, instituciones o personas que reciban fondos del Estado o hagan colectas públicas. A ver, persona que reciba fondos del Estado, ustedes podrán encontrar en la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado que cuando se distribuye el presupuesto también menciona a instituciones como los bomberos, a personas que realizan, ejecutan alguna recaudación de beneficencia,
y hacen esas colectas públicas. Ellas también están bajo la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, entre otros. De esta fiscalización, las únicas entidades del sector público que están exentas son las que están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. Pueden entenderse entre ellas al Crédito Hipotecario Nacional, que es la entidad del sector público, sin embargo, está sujeta a la fiscalización de esta superintendencia. ¿Cómo realiza la Contraloría esta fiscalización? Bueno, la lleva a cabo a través de las unidades de auditoría que se encuentran en cada entidad. Ellos forman parte de esta fiscalización y coadyuvan a que la Contraloría pueda realizar su función. Como parte de esto y como parte de la Contraloría y como la entidad fiscalizadora superior de Guatemala, la Contraloría General de Cuentas forma parte de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. ¿Y esto a qué lo obliga? A que se observen todas las normas internacionales que se tengan de auditoría para poder fiscalizar de mejor manera y de una manera más congruente con la realidad del movimiento de dinero a todas esas entidades. No quise al principio, perdonen, presento mis disculpas porque no le expliqué la mecánica de esta presentación. Sin embargo, pues estoy abierta a que si ustedes tienen alguna duda, que si necesitan que retomemos algún tema, ustedes puedan pues intervenir en este momento y hacérmelo saber. Gracias por mi parte. Perdonen, pueden escribirlas en el chat para que yo las pueda escuchar y lo pueda saber qué es la pregunta. Solo quería decir que por mi parte todo claro, muchas gracias. Gracias, Catherine. Como les explicaba al principio y como me presenté, pues realmente era una presentación para que ustedes conocieran a la Contraloría como un órgano de control. Realmente, pues, tiene muchas funciones, ¿verdad? Esto es muy breve, pero es necesario que ustedes como estudiantes identifiquen cuáles son las funciones de cada entidad y cada, pues en este caso, como fiscalizadora del gobierno, ¿verdad? El fiscalizadora superior de Guatemala y que por mandato, pues eso es lo que le cubre. Entonces, sí era importante que ustedes tuvieran esta noción, que fueran identificando qué hace y cuando escuchan el nombrecito de la Contraloría General de Cuentas, pues que ustedes sepan, sí, tiene razón, esto es parte del Estado, no es solamente algunas cosas, sino que toda la función de administración y de finanzas del Estado, lo que debe fiscalizar la Contraloría. Entonces, si por favor, si tienen alguna duda, no sé, si yo voy a trasladarle a su catedrática esta presentación para que se las haga llegar y ustedes pues cómodamente puedan releer estos textos. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención, que tengan muy buena tarde. En un momento viene el siguiente licenciado. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.
Muy buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, pues presentarme. Mi nombre es Julio Flores. En esta oportunidad, pues hablaremos un poco acerca de qué es el Tribunal Supremo Electoral en el contexto de lo que ustedes están estudiando. Y les pediría, previo a empezar, si pudieran confirmarme que en su pantalla ven una presentación que se titula Tribunal Supremo Electoral. Así es, licenciado. Muy bien. Bueno, pues daremos paso precisamente a esa presentación. Sí quisiera hacerles referencia de que, por favor, cualquier intervención, cualquier comentario que tengan, siéntanse en la libertad de hacerlo en cuanto les surja, para que tengamos todos pues el contexto en el cual se plantea cada requerimiento. El objetivo pues es tratar en unos 20 minutos acerca del Tribunal Supremo Electoral. Pues como comentaba la licenciada que me antecede, realmente son aspectos muy generales, dado que pues, son entidades muy especializadas las que estamos viendo el día de hoy, pero creo que son interesantes, y más por el momento político y jurídico en el cual nos encontramos. Pues el papel del Tribunal Supremo Electoral es importante siempre, y en este momento, pues, además de importante, pues resulta crucial. Entonces, dicho eso, por favor, siéntanse en la libertad de intervenir en el momento que consideren. Y previo a empezar a tratar los 6 puntos que quiero compartirles, pues solamente contextualizar dónde está el Tribunal Supremo Electoral en esa estructura orgánica o en esa estructura de la administración pública que han platicado con la licenciada Fernández. Como muy bien sabemos, pues el Estado de Guatemala es un Estado republicano. Esto quiere decir que no tenemos la figura de una autoridad que reúna todo el poder de hacer leyes, aplicarlas y ejecutarlas, sino que estas funciones pues están distribuidas en 3 organismos de Estado, cada uno de los cuales pues no está supeditado a los demás y deben trabajar de forma coordinada. Es lo que conocemos como la separación de poderes, dado que estamos en un marco de república. Entonces, tenemos un organismo ejecutivo que a través de sus ministerios, secretarías, gobernaciones y demás dependencias, pues administra el erario público, ejecuta y vela por dicha ejecución de las leyes. Tenemos un organismo legislativo, que se encarga de hacer esa normativa, y un judicial que vela por el cumplimiento estricto de la ley en sus diferentes áreas y ramas. Junto con esos 3 organismos de Estado, pues existe un ecosistema o un conjunto de otras entidades que no pertenecen a ninguno de estos 3 organismos y cuya naturaleza es que son órganos extrapoder u órganos de control. Acabamos de escuchar la Contraloría General de Cuentas, pues como muy bien nos lo explicaban, es un órgano de control hacendario, es un órgano que verifica el cumplimiento de la adecuada ejecución del gasto público. Hay otras entidades que se vinculan con el control jurídico. Aquí hablamos de la Corte de Constitucionalidad. Hay otra entidad que se vincula con el control en cuanto al cumplimiento incluso de derechos humanos. Aquí me estoy refiriendo al Procurador de los Derechos Humanos. Y dentro de esa serie de órganos extrapoder u órganos de control, pues hay un órgano de control político que no pertenece a ningún organismo de Estado y que vela precisamente porque todo el sistema electoral y de partidos políticos se aplique de forma correcta. Y pues en este punto es donde ya hago una referencia concreta al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la primera idea que quisiera compartirles es de que el Tribunal Supremo Electoral es una entidad especializada en la materia electoral que no pertenece a ningún organismo de Estado y que vela por la correcta aplicación del régimen político electoral y el ejercicio de nuestros derechos políticos. He enfatizado mucho en que no pertenece a ninguno de los organismos del Estado. Sin embargo, pues para empezar a agotar los puntos que les compartía, es importante saber que no siempre fue así.
Y cuando hablamos de antecedentes históricos del Tribunal Supremo Electoral, pues realmente como funcionaba en Guatemala era que había un organismo ejecutivo que centralizaba las funciones incluso de la organización de las elecciones. Entonces era ese jefe de Estado, ese jefe del organismo ejecutivo, quien entre sus múltiples funciones tenía también organizar las elecciones, en donde la consecuencia natural de esta concentración del poder era pues la acusación muy frecuente y la efectiva realización de fraudes en materia electoral. Esto porque era la propia autoridad quien organizaba los comicios en donde se elegía a sus sucesores y, repito, por ser una parte del organismo ejecutivo quien organizaba esta dinámica electoral, pues habían muchos señalamientos de fraude. Así se mantuvo durante toda la época previa hasta el derrocamiento de Lucas García, en donde ya inicia a emitirse normativa que empezaba a delimitar un Tribunal Supremo Electoral realmente como ese órgano de control. Empieza a emitirse leyes en 1983, se emite una ley del Tribunal Supremo Electoral, se denomina de esta forma, otra ley de organizaciones políticas, otra ley de registro de ciudadanos y otra ley del registro general de la población, que viene siendo pues ahora el registro y el empadronamiento. Habían distintas leyes que por ser emitidas en este contexto de jefes de Estado, pues era un decreto ley, donde lo importante es que a partir de 1983, a través de estas normas, pues ya se empieza a separar al órgano electoral del organismo ejecutivo. El siguiente paso fue que, como sabemos todos nosotros, en 1985 se instaura un nuevo régimen constitucional por la emisión de una constitución que la emite la Asamblea Nacional Constituyente. Pues comentarles que esa misma Asamblea Nacional Constituyente recibió la instrucción de que además de hacer la Constitución Política de la República de Guatemala, pues emitiera otras normas de rango constitucional y dentro de ellas emitió el decreto 1-85, que es la ley electoral y de partidos políticos en su forma normativa que la conocemos actualmente con reformas que se han venido dando y la última pues fue en 2016. En esta nueva normativa, pues resaltar de que es una normativa de carácter electoral, resaltar de que es de rango constitucional, pues ustedes ya han de haber visto diferentes nombres, pero lo que normalmente conocemos como la pirámide de Kelsen o la jerarquía normativa, donde ya se nos ha explicado la importancia que tiene que ser una ley de rango constitucional, pues la ley electoral y de partidos políticos es de rango constitucional. Y pues por el tema que estamos abordando es muy importante porque reconoce que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral y dado por su autonomía financiera, normativa institucional y de integración, pues reúne las características para ser independiente, es un órgano de control y es extrapoder. Entonces, de forma pues muy puntual, los antecedentes del tribunal nos indican que no siempre hubo una autoridad como hay ahora, que estuvo en el organismo ejecutivo y que paulatinamente, a través de avances normativos, pues llegamos a conocerlo como actualmente está regulado. Luego, pues debemos de hacer referencia a su naturaleza jurídica. Les comentaba y está muy claro de que es un órgano extrapoder, es un órgano de control político, es un órgano independiente que pues precisamente la palabra implica que no depende de ningún otro organismo y que su naturaleza es de ser la máxima autoridad en materia electoral. Es decir, lo que indica la ley es de que en temas de elecciones, en temas de empadronamiento, en temas de todo lo vinculado, la última decisión en este punto, y es lo normativo, yo sé que muy probablemente pues surjan preguntas de que por qué luego la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad interviene, y lo podemos aclarar, pero en norma yo debo de comentarles de que el Tribunal Supremo Electoral está determinado que es la máxima autoridad en materia electoral y debe circunscribirse a este ámbito para sus decisiones. Entonces,
¿Cuál es su naturaleza jurídica? Ser un órgano de control político y ser la máxima autoridad en materia electoral. Luego, la integración del Tribunal Supremo Electoral, pues realmente debemos de ser aquí muy cuidadosos en saber a qué nos estamos refiriendo del Tribunal Supremo Electoral. Pues el Tribunal Supremo Electoral es una institución, tiene tiene cientos de empleados, pero normalmente nos referimos al Tribunal Supremo Electoral como ese órgano colegiado integrado por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Estos magistrados, que son 5 titulares y 5 suplentes, pues son electos a través de un proceso específico que está en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y que de una forma muy resumida, pues yo puedo compartirles de que inicia con una comisión de postulación. Eso pues es un grupo de personas que se determina en la ley. En este caso pues está integrado por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el decano de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante de los rectores de las universidades privadas, un representante de las decanaturas de Derecho de las universidades privadas y el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Estas 5 personas son la comisión de postulación que reciben todos los expedientes de los abogados que quieran ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ellos reúnen reciben esa papelería, las evalúan y su deber es entregarle al Congreso de la República 40 candidatos a optar a 5 plazas de magistrado titular y 5 de magistrado suplente. Esta comisión se lo traslada al Congreso y el Congreso, con mayoría calificada, debe elegir a los magistrados titulares y suplentes. ¿Qué requisitos deben de tener? Pues son los mismos de la Corte Suprema de Justicia, al igual que sus prerrogativas. Sabemos, guatemaltecos de origen, reconocida honorabilidad, deben también ser abogados, colegiados activos, y es muy importante que por el grado y la jerarquía que se tiene, se les requiere tener más de 40 años, 10 años de ejercicio profesional o bien un periodo completo como magistrados de las salas de apelaciones o tribunales de igual jerarquía. Esos son los requisitos que deben de cumplir. Duran en sus funciones 6 años y, pues, contrario a muchas autoridades, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sí se pueden reelegir. Entonces, son 5 titulares, 5 suplentes, los escoge el Congreso de la República con base en una lista que prepara la comisión de postulación, una lista de 40, salen ellos 10, se elige por mayoría calificada, duran en sus funciones 6 años y sí se pueden reelegir. Dado que es un órgano colegiado, pues sus resoluciones se toman por mayoría, es decir, en 3, pues en un sentido, pues conforman la mayoría, dado que son 5, y un cambio importante a partir de 2016 es de que la presidencia es rotativa, es decir, que el periodo de los 6 años se divide en 5 y cada uno de esos periodos un magistrado titular ejerce la presidencia. Luego, pues veremos que eso, les estoy hablando de la máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral, pues así de una manera muy rápida, decirles que como toda entidad tiene su rama administrativa, tiene recursos humanos, tiene financiero, tiene presupuesto y tiene otros órganos electorales que vamos a ver adelante. Y aquí empiezo con el número 4, que es la caracterización. Ya hemos hablado de varios, que es la máxima autoridad en materia electoral, que está regulado en una ley de rango constitucional, de que tiene un ámbito de competencia material delimitado, que es la materia electoral, cómo está integrado, y algo que yo quisiera resaltar en este punto, porque es un tema muy propio de la República de Guatemala, reúne y se caracteriza por tener 2 funciones. Yo creería que esto es lo más importante en cuanto a entender a nuestro Tribunal Supremo Electoral. En otros países hay una autoridad electoral que se encarga de organizar el proceso electoral. Entonces, digamos, tiene funciones administrativas que están vinculados con el
el tema de inscripción de candidatos, la impresión de papeletas, la determinación de centros de votación, la impresión del padrón electoral, el empadronamiento, es decir, todo lo administrativo para llevar a cabo el proceso electoral, desde comprar tinta, desde buscar los centros de votación, desde adquirir las mesas electorales, desde todo ese tema administrativo, lo veo en una autoridad. Entonces, funciones administrativas sería esa parte que en otros países es una autoridad en específico, y hay otro apartado de la autoridad electoral que se vincula con ejercer jurisdicción o resolver los conflictos en materia electoral. Es decir, que en otros países hay una entidad electoral que resuelve qué candidatos, pues si no fueron inscritos, si presentan una impugnación o no están de acuerdo, esa autoridad es quien decide realmente si se inscriben o no. Es esa autoridad la que resuelve los recursos. Aquí en Guatemala pues tenemos diversos recursos. Todo lo jurisdiccional, todo lo que sea de resolver recursos o de aplicar el derecho a los casos concretos, lo ve otra instancia. Es decir, normalmente en la legislación internacional tenemos una autoridad que se encarga de lo administrativo y otra de lo jurisdiccional. Les comento todo esto para puntualizar que en Guatemala el Tribunal Supremo Electoral pues reúne las dos características. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral, a través de sus órganos, administra y realiza el proceso electoral, y a la vez pues tiene una parte de ejercicio jurisdiccional que resuelve los recursos y que ve toda la aplicación del derecho a los casos concretos. Entonces, con eso puntualizaría yo las características del tribunal, y sí resaltando bastante que, contrario a la dinámica general, en este caso pues reúne tanto lo administrativo como lo jurisdiccional. Luego, pues es importante determinar de que tiene funciones varias, pero aquí vamos a puntualizar las más importantes. Y para entender estas funciones es muy importante determinar que dentro del calendario electoral o dentro de la dinámica institucional, realmente las funciones se dividen en si estamos en periodo electoral o en no electoral. Para diferenciar esto, pues es muy claro de que cuando empiezan las elecciones, ustedes pudieron constatarlo este año, se emite un decreto de convocatoria. A partir de ese decreto de convocatoria, pues hay una fase para la inscripción de candidatos, luego hay una fase para la realización de campaña electoral, luego se da la votación, dependiendo de los resultados puede haber una segunda vuelta electoral, se adjudican los cargos públicos, se resuelven los recursos y se cierra el proceso electoral. Es decir, desde que se emite el decreto de convocatoria hasta que se declara la finalización del mismo, ya con los ganadores, a esa parte le llamamos periodo electoral. Y pues en esta fase, ¿cuáles son las funciones del tribunal? Pues como les mencionaba, va desde la inscripción de candidatos, va desde la regulación de la campaña electoral, va desde el tema de resolución de candidaturas, quienes resultan inscritos, quienes no resultan inscritos. Luego, según la votación, pues debe de adjudicarse, que adjudicar es el partido A recibió tantos votos, entonces el puesto de presidente o el puesto de diputado le corresponde a la persona tal. Ese decir a qué persona le corresponde lo que conocemos pues como adjudicación. Una vez adjudicado, pues declarar previo a eso, declarar la validez de las elecciones y darlo por finalizado. Es decir, durante el periodo electoral, pues tiene funciones muy específicas que van vinculadas con todo el tema de las elecciones, la votación y establecer quiénes son nuestras nuevas autoridades. Ahora bien, y es algo que creo que todos hemos escuchado, pues se dice que el tribunal trabaja cada 4 años, o que realmente el tribunal no ejerce ninguna otra función importante si no están en periodo electoral. Pero les hago referencia de que realmente sí hay funciones muy importantes que permiten que ese periodo electoral se desarrolle de forma adecuada, como el tema del empadronamiento. El empadronamiento se lleva a cabo durante todo el periodo no electoral, es decir, incorporar a ciudadanos para que puedan ejercer su voto es un trabajo que se desarrolla en proceso no electoral. Durante el mismo periodo, pues también se realizan capacitaciones en materia de voluntariado, en materia de auditoría social, en materia
de capacitación propiamente electoral. También se realiza fiscalizaciones a los estados financieros, fiscalizaciones al funcionamiento. En época no electoral se realiza proselitismo, que es distinto a la campaña electoral. También se regula por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y algo muy importante es de que, dado que los partidos políticos pues, postulan entidades o cargos de elección popular en todos los niveles, solo hacerles una referencia que todo eso, según nuestro sistema, empieza desde el sistema más cercano a la población hasta el más alto, a través de asambleas. Es decir, si hablamos de presidente, es necesario hacer o tener representación en los municipios a través de asambleas. Dependiendo del número de municipios, pues yo ya puedo hacer asamblea departamental, en donde ya puedo postular candidatos distritales. Luego, según diversos distritos o departamentos que tenga conformados, ya puedo postular a presidente y otros listados. Entonces, todo ese proceso de asambleas, que realmente es arduo y es tardado, se desarrolla en periodo no electoral, y el tribunal es quien lo regula y quien vela por su efectivo cumplimiento. Entonces, puntualizar que realmente tiene funciones esenciales tanto dentro del proceso como fuera del proceso electoral. Y para finalizar, solo hacerles referencia a que realmente el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Sin embargo, todo lo que les he hablado no lo desarrolla solo como ese órgano colegiado de 5 titulares y 5 suplentes, sino que lo hace a través de sus órganos electorales. En ese punto, pues solo hacer una diferenciación. Hay un órgano electoral permanente, que es el único de esa naturaleza, es decir, que siempre en periodo electoral y no electoral, pues permanece en su vigencia, que es el Registro de Ciudadanos. El Registro de Ciudadanos es el que coordina todo a través de sus departamentos, por ejemplo, a través del Departamento de Organizaciones Políticas, verifica todo ese proceso de asambleas. También pues a través de DICEP, que es el Departamento de Inscripción y Elaboración de Padrones, pues vela todo el tema de empadronamiento. Son ellos también quienes regulan todos los aspectos de funcionamiento de los partidos políticos, siempre dentro y fuera del proceso electoral. Entonces, aquí la idea es que los órganos, que hay una autoridad electoral, que es la máxima autoridad, que es el Tribunal Supremo Electoral, pero que también hay órganos, y esos órganos hay uno que es de naturaleza permanente, y hay otros que pues ahorita tienen una especial importancia, que son los órganos electorales temporales. Estos órganos electorales temporales pues tienen esa característica de ser temporales porque no existen siempre, sino que solamente durante el proceso electoral, y me estoy refiriendo a las juntas receptora de votos, las juntas municipales, las juntas electorales municipales, las juntas electorales departamentales. Estas 3 juntas, la receptora de votos, la Junta Electoral Municipal y la Junta Electoral Departamental, son órganos que durante el proceso electoral están vigentes, y una vez realizado y adjudicado y terminado el proceso, desaparecen. Y algo muy importante, porque es la esencia de nuestro proceso electoral, es que están conformados por ciudadanos. Más de alguno de ustedes pues habrá tenido la oportunidad de ser miembro de la Junta Receptora de Votos. Esa Junta Receptora de Votos pues son quienes reciben los votos el 25 de junio, cada elección. Ellos reciben los votos, su función es recibirlo, contarlo, hacer las actas y remitirlo a otro órgano, que es el órgano electoral municipal. El órgano o la Junta Electoral Municipal reúne lo de todas las juntas receptoras de voto y hace la sumatoria a nivel de municipio. Luego, todas las juntas electorales municipales se lo remiten a su Junta Electoral Departamental, y la Junta Electoral Departamental reúne los cómputos de todos sus municipios y ya tiene un total a nivel departamental. Y luego, pues cada Junta Electoral Departamental se lo remite al tribunal, y lo único que el tribunal hace es consolidarlo a efecto de brindar resultados globales. Esto nos sirve para entender por qué existen órganos electorales temporales como estos,
ayuda a entender por qué decimos y por qué se comprende que los órganos electorales temporales realmente son la garantía de la voluntad popular, es decir, porque son ciudadanos que participan en esa función electoral, y también ayuda mucho a entender de que el Tribunal Supremo Electoral en realidad no cuenta votos. El Tribunal Supremo Electoral realmente en todo este proceso, y pues así se expone, tienen una función meramente declarativa o declaratoria, en el sentido de que el cómputo y la validez de los resultados deriva de estos órganos temporales que van desde la Junta Receptora de Votos, la Junta Electoral Municipal, como la Junta o las juntas electorales departamentales. Entonces, para hacer una muy breve síntesis, pues me interesaría que nos quedáramos con la idea de que si ahora tenemos una autoridad que no depende de ningún otro organismo, no siempre fue así. Era parte a través de proclamas del Ejecutivo que se declaraba la convocatoria de elecciones como sus resultados. Entender lo que es un órgano de control, que es un órgano de control específicamente político, que el Tribunal Supremo Electoral como tal está integrado por 5 magistrados titulares, abogados mayores de 40 años, con 10 años de ejercicio profesional o un periodo en la Corte de Apelaciones o de tribunal de igual jerarquía. Entender que nuestro Tribunal Supremo Electoral reúne 2 cualidades o características, que es la administrativa y la jurisdiccional, que tiene funciones en todo el tiempo. Obviamente se enfatizan o se visualizan más en periodo electoral. Sin embargo, hay un proceso bastante complejo en periodo no electoral que también está a cargo del tribunal, y saber que entre su estructura orgánica pues tiene un órgano electoral permanente, que es el Registro de Ciudadanos, y para época electoral se constituyen por ciudadanos diversos órganos temporales como la Junta Receptora de Voto, la Junta Electoral Municipal y la Junta Electoral o las juntas electorales departamentales. Entonces, eso es brevemente lo que quisiera o quería exponerles para cumplir con el objetivo de que conocieran una entidad que es extrapoder, como lo han visto en su clase, y que ejerce un tipo de control. Y pues si hay algún comentario o alguna duda, con mucho gusto lo podemos atender. Muy Por mi buenas. parte todo claro, Por mi gracias. parte también todo muy claro. Gracias. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Si hay alguna otra intervención, pues la pueden escribir. Y si no, pues entiendo que daríamos por finalizada la clase. Y pues la licenciada Fernández, la indicación que realiza es de que continuarán pues con la dinámica de seguir conociendo al Estado de Guatemala en las siguientes sesiones que tiene a cargo ella, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.